por acá mis queridísimos Cristina Rivas, politóloga e internacionalista, y Rodrigo Elizarrarás, consultor y analista político, para platicar justamente sobre este tema que a mí me parece, híjole, me parece dolorosísimo escuchar a representantes del Estado mexicano decir que en México no hay desaparición forzada. Nadie está diciendo que sea el Estado, pero de que hay desaparición forzada la hay. Y lamentablemente el hecho de que sea el crimen organizado quien las realiza no las hace menos graves. Rodrigo, Cristina, buenas noches. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Sí, ciertamente, con el tema de desapariciones forzadas, pasa mucho como con otros temas, que violentan a nuestra sociedad de forma fuerte. No, recordamos que estos sucesos ocurren cuando alguna tragedia pasa, ¿no? Lo hemos dicho con el tema de los feminicidios. Cada que hay una nota importante de alguna mujer que desafortunadamente fue asesinada por su condición de mujer, nos acordamos de que ese es uno de los grandes temas que pendientes en nuestro país. Y lo mismo ocurre con la desaparición forzada. Así Si no es. hubiera sido por el hallazgo del rancho Izaguirre, probablemente habríamos olvidado que desde hace mucho tiempo muchas familias en nuestro país están buscando a sus seres queridos como pueden, en donde pueden, sin apoyo, y muchas veces poniendo en peligro su vida. El día de ayer se reporta el homicidio de una lideresa de estos grupos, que cuentan con todo nuestro respeto y solidaridad, como bien lo dices. En este marco, justamente, como ocurre muchas veces con las tragedias, se suma que se presenta un informe del Comité en contra de la desaparición forzada de la ONU, en donde cambia la semántica, importa, cambia las palabras con las cuales describe el terrible fenómeno que está ocurriendo en nuestro país, en donde las personas desaparecen sin dejar rastro. Durante mucho tiempo y en sus informes anteriores, este comité había dicho que había un problema de desaparición forzada en nuestro país que era generalizado. Y en la semana pasada le cambiaron a esto por sistemático. Esto no cayó bien en el gobierno y creo que es natural y están en su papel de defender que no hay una política de Estado para la desaparición forzada. Sin embargo, no es lo que dice ese reporte. Lo que dice ese reporte es que hay personas que desaparecen por la acción sistemática de algún ente, ¿no? Ni siquiera lo mencionan, aunque todos entendemos que es el crimen organizado. El tema que suceda de forma sistemática quiere decir que por omisión el Estado mexicano no ha hecho lo suficiente para atender la problemática y que tuvieron que tomar esa decisión después de que los informes anteriores no habían recibido la respuesta que se esperaba del gobierno mexicano, una acción más contundente, que no necesariamente tendría que haber sido una respuesta desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque estamos hablando de que estos informes vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto es también, y esto ahí sí hay que ser muy claros, un problema muy antiguo en nuestro país. Ahora bien, desafortunadamente, en este papel de defender al Estado, caemos en situaciones un poco tristes como la que estás mencionando. Me parece muy preocupante que el Senado mexicano emita ese extrañamiento, en unos términos que no son precisamente adecuados, generando una crisis en donde no debería de haber. Creo que justamente la semana pasada que la presidenta Claudia Sheinbaum presente una iniciativa para reformar leyes relacionadas con la desaparición forzada para mejorar las condiciones para apoyar a las víctimas de esta situación, me refiero a los familiares, a resolver los casos, a generar mejor inteligencia que además se había presentado en la administración anterior, pero que se perdió, facilitar la identificación y localización de los restos es algo muy importante que se debería de estar cacareando justo en este contexto. Me parece preocupante que nos estemos, que organizaciones como las de derechos humanos no estén contemplando la parte de que este informe lo que hace es visibilizar el dolor de las familias, ¿no? Que hace evidente que hay un problema que tenemos que atender y es una vía de entrada para que haya mayores recursos y mayor apoyo desde organismos
para aquello lo que el Estado mexicano no ha encontrado el hilo negro. En ese sentido, me parece que justo la ONU lo que hace es elevar el nivel de atención a este tema, justo porque lo que está viendo es que no la hay, porque después de la crisis reciente en el rancho en Teuchitlán, Jalisco, después de que realmente tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos inexistente, utilizando términos folclóricos, pues un florero, como le llaman ahora, porque realmente no toma su papel después de tener pues una cifra de más de 125,000 desaparecidos y que con estas cifras alarmantes de desaparecidos acumulados a lo largo de varios años, la CEGOP sale y dice, bueno, es que no tenemos datos fiables de desapariciones en México, pues habría que hacerlo, habría que tener los datos fiables. Estos mismos datos son del propio gobierno, quien ni siquiera puede actualizar sus datos o construir bases de datos adecuadas. Además, pues sí, en efecto, la ONU viene, subraya este tema, hace un llamamiento al gobierno mexicano y pues yo lo que veo es un pataleo, un drama ahí un poco teatral, innecesario en cuanto incluso a violación de la soberanía del país, cuando no es así. El tema es que es un tema preocupante, que la ONU está viendo poca interés de parte del Estado mexicano y lo que hace es elevarlo para llevarlo a otras instancias para que se tomen medidas adecuadas o ojalá se tomen las medidas adecuadas. Creo que el Estado justamente no es el actor que está llevando a cabo esas desapariciones, pero en el hecho de no actuar y en el hecho en algunos casos de ser cómplice de actores criminales en este papel de desaparición de muchas personas en el país, pues es un pecado de omisión del Estado y no está actuando como debería en el tema de defensa de nuestros jóvenes, de muchas mujeres y de la población más vulnerable del país que simplemente un día sale y no vuelve a verlo en su casa, su familia y nadie. Y agregando capas a esa complejidad, Vamos, hay las mujeres denme chance de ir, denme con chance de los ir a la pausa, desaparecidos. Ricardo, Rodrigo, perdón. Vamos a la pausa, regreso con ustedes. Cristina Rivas, Rodrigo Elizarrarás, es que nos iba a caer encima la guillotina y todo lo que están diciendo ustedes es de la mayor relevancia. ¿Qué tendría que hacer ahorita el Estado mexicano? No nada más vis-a-vis el extrañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, sino también para entrar mucho más de lleno a este tema de las desapariciones. Oye, pues sí, complementando, creo que lo primero es atender, cuidar, tratar mejor a todos los colectivos, a todos los grupos de madres buscadoras y de familias que buscan a sus familiares. Me parece que ya nada más desde el tratamiento que el Estado les da a estos grupos es lamentable el hecho de cómo las fiscalías, cómo todos los aparatos del Estado, pues no les dan el mínimo rol cuando son ellos mismos quienes están buscando a sus propios familiares. Yo creo que ese es el mínimo necesario, atenderlos mejor. Además de, pues, desplegar, pues, al menos una estrategia seria de la búsqueda pues, de los jóvenes y de las mujeres y de las personas desaparecidas. Y el otro es, pues, esa misma queja que Segov manifiesta en estos últimos días de no tener un padrón actualizado, pues que lo actualicen, que lo tengan al día, que lo revisen, que hagan una metodología adecuada de las desapariciones que hay en México, si es que ellos mismos se están quejando de los datos que heredaron y que tienen, que no son los correctos. Y creo que una parte fundamental es el tema de cooperación internacional para tener los recursos financieros suficientes, materiales y tecnológicos para hacerlo. Se habló en el sexenio anterior de un centro forense para la identificación de restos para que permitiera tener un banco de ADN que ayudara a localizar a las víctimas de desaparición forzada y se quedó un poco en el aire. Y tiene mucho que ver con que el gobierno mexicano, y ahí sí, haciendo la distinción gobierno-estado, el gobierno mexicano no tiene los recursos suficientes para atenderlo. Y justamente lo que está diciendo Rodrigo está muy relacionado. Una mejor relación con los colectivos y una mejor relación con las ONGs que pueden ayudarte a llegarte de esos recursos. Allí está Rodrigo Elizarrarás, Cristina Rivas, muchísimas gracias. Nos vemos por acá el próximo martes con la agenda de riesgos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches.